Bien, mis hermanos, pues esta semana fue una semana de iniciar un nuevo libro de la bendita Torá. Empezamos con el libro de Barim y la primera porción de este libro pues lleva el mismo nombre, ¿verdad?, que la Parashá, también se llama Devarim, y Devarim significa palabras, ¿verdad? Algunos lo traducen también como eventos, pero en sí es palabras. Así comienza el libro, así comienza la Parashá, diciendo: estas son las palabras que Moisés habló a los hijos de Israel. Entonces, hoy vamos a ver este tema que tomamos justamente de esta porción de la escritura, de esta Parashá, y que le hemos titulado Memoria en lugar de historia. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, comienzo diciéndoles, hermanos, que la memoria y la historia no solamente son palabras que se parecen, ¿verdad?, que suenan así muy parecidas, aunque son conceptos distintos, la verdad es que los dos están muy relacionados. O sea, la memoria siempre va a estar relacionada con la historia. La memoria se refiere a la capacidad que tenemos para recordar experiencias que pueden ser de carácter personal o pueden ser colectivas. O sea, existe lo que se llama memoria colectiva. En este caso estamos hablando del pueblo de Israel y por lo tanto estamos hablando de una memoria colectiva. Moisés es el que está hablando y Moisés está apelando a su memoria personal, pero está también, digamos, llamando a la memoria colectiva de todo el pueblo. Entonces, la memoria es esa capacidad que tenemos de recordar experiencias. Y la historia, en cambio, es la disciplina que estudia y que reconstruye el pasado a través de la investigación y el análisis crítico. Estas son definiciones técnicas, definiciones que se encuentran en cualquier diccionario. Entonces, si bien es cierto, la memoria y la historia están estrechamente relacionadas, la historia se nutre de la memoria. O sea, la historia se escribe nutriéndose de lo que las personas recuerdan, de lo que las personas tienen en su mente, ya que los testimonios y relatos personales pueden ser, y por lo regular son, fuentes valiosas para la investigación histórica. Yo recuerdo que siempre del campamento de donde nosotros venimos, de la Convención Bautista, cuando se organizaba una nueva iglesia, siempre se leía lo que era una especie de documento, como una especie de acta, en donde se relataba la historia de la nueva congregación. Entonces ahí se empezaba a decir, por ejemplo, esta congregación comenzó en el año fulano de tal, comenzó con un grupo de hermanos que eran 5 hermanos y que se empezaron reuniendo en tal casa, en la casa de la familia fulana, de tal colonia, y así comenzaba, ¿no? Así comenzaba por lo regular esa acta, recordando esos datos. Y yo recuerdo que cuando se organizó la congregación a donde nosotros nos unimos allá por 1995, nos unimos a esta congregación que estaba allá en Las Cumbres, y cuando esta congregación estaba siendo organizada, se leyó el acta, se leyó ahí la historia, y entonces recuerdo que el hermano pastor invitado para predicar ese día, cuando escuchó la lectura, él interrumpió y dijo: a ver, hermanos, discúlpenme,
Pero ahí hay unos datos, hay un dato que no está correcto. El año sí, las personas que empezaron sí, pero la casa que mencionan no. En ese hogar no empezamos, y recuerdo muy bien porque yo estaba ahí, yo fui de los que empezamos en casa de esta otra hermana. Y entonces se tuvo que hacer la corrección del acta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba hablando alguien que estuvo allí. Entonces, como vemos acá, ¿verdad? El testimonio, el relato personal son fuentes valiosísimas para la investigación histórica. ¿Qué mejor que alguien que estuvo allí? ¿Verdad? Porque muy probablemente los hermanos que habían empezado ya no estaban. Entonces los hermanos anduvieron recopilando información, recopilando datos, pero a no tener a alguien de los que estuvieron ahí desde un principio, pues se equivocaron, ¿verdad? En un dato. Entonces, ¿qué mejor que los que estuvieron presentes? A su vez, la historia puede influir en la memoria colectiva. Por eso decimos que está muy relacionada la historia con la memoria. La historia puede influir al proporcionar un marco de referencia y análisis crítico para los recuerdos y narrativas del pasado. Entonces, esto quiere decir que a veces la memoria también nos falla, ¿o no? ¿A cuántos aquí les falla la memoria de repente? Me incluyo, ¿verdad? De repente nos falla un poquito. Entonces, cuando nosotros tenemos por ahí una historia escrita de algo en lo que estuvimos o participamos, de repente como la memoria ya me anda ahí jugando algunas pasaditas, ¿verdad? Extrañas, pero cuando yo leo la historia digo, es verdad, sí es cierto, ¿verdad? O sea, ya lo relaciono y entonces mi memoria hace coherencia o es coherente con la historia. En ese sentido también están muy, muy relacionadas. La memoria puede servir para construir identidad, definitivamente. La memoria sirve para construir identidad, sirve para mantener lazos con el pasado, porque aún entre la misma familia nos sucede esto de lo que habla este dato. Si tú en tu memoria no tienes registrado a ciertas personas, aunque sean familia, entonces no existe esa relación, no te sientes identificado con esa persona, ¿verdad? Supongamos que a un niño siempre los papás lo llevan a visitar a los abuelos maternos, pero casi nunca lo llevan con los abuelos paternos. Entonces el niño casi no conoce a los abuelos paternos. Él no está registrando en su memoria pues experiencias con sus abuelos paternos. El día de mañana ese niño no va a tener una afinidad, no va a tener una cercanía con sus abuelos paternos. Y sus abuelos, por más que digan, pero mijito, somos tus abuelos y nos tienes que creer, pero si no lo llevaban, si no tiene el niño registrado en su memoria esa experiencia, ¿cómo le va a hacer? ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, la memoria nos sirve para construir identidad, para construir o estrechar lazos con el pasado. Entonces, de repente por ahí tenemos mucha familia, pero familia que no conocemos, con la que nunca hemos tratado, no hemos sido cercanos, y entonces por más que querramos nosotros tener lazos, ¿verdad?, estrechos con esas personas, no se puede. ¿Por qué? Porque no hay registros de memoria. En cambio, vamos a suponer, tú tuviste ahí en tu barrio donde creciste, tuviste amigos, amigas de niños, pero viviste experiencias con ellos bien bonitas,
experiencias muy estrechas con ellos. Pueden pasar 40 años, 50 años, que no los volviste a ver. Pero el día que tú los ves, ¿qué pasa? Hay algo, hay un lazo. ¿Sientes tú realmente una empatía, una afinidad, una cercanía con esa persona? ¿Por qué? Porque hay un registro en tu cabeza, porque hay una memoria viva, porque inmediatamente que lo ves, ¿qué se viene aquí a tu cabeza? Aquellos momentos, aquellos juegos, aquel tiempo que pasaste con esa persona. Entonces existe ese registro y es ahí donde tu historia y la historia de esa persona se vuelven a unir, ¿verdad? Yo así me ha pasado con algunos amigos que dejé de ver más de 30 años y nos volvimos a ver, ¿verdad? Algunos, y nos volvimos a encontrar y a platicar. ¿Y de qué platicamos? Pues del pasado, ¿verdad? De aquellas memorias. Y ahora, si nos volvemos a juntar, a reunir, empezamos a crear nuevas memorias. Entonces se fija cómo está estrechamente relacionado el concepto de la memoria y de la historia. Aunque la historia, como vemos acá, busca comprender el pasado para aprender de él y construir un futuro más informado. Les platiqué una vez una anécdota de una compañera mía que más de 30 años sin tener comunicación, sin vernos, yo no sabía absolutamente ya nada de ella, y después de más de 30 años suena mi teléfono, me habló ella. Entonces yo no conocía el número, ¿verdad? Suena, contesto, y luego ella me dice, sí, bueno, se encuentra el fantasma. Y yo así como, ¿qué? ¿Es una broma o qué? O sea, el fantasma, así me decían a mí en la secundaria, ¿no? Y yo ya le iba a colgar y, ay, espérate, ya no conoces a tus amigas y que no sé qué. Y, pues, ¿quién es? Dije, ¿quién está hablando? Y ya me dijo, ¿verdad?, quién era. Y dije, entonces donde me dice quién es, yo así como que los recuerdos, ¿no? Y digo, wow, o sea, oye, ¿cómo encontraste mi número? No, pues ya ves, y que no sé qué. ¿Y cuánto tiempo? Más de 30 años, sí. Y me dice, oye, Saúl, no, pues ya que estamos platicando, me dice, oye, quisiera hacerte una pregunta. Le digo, sí, dime. Dice, oye, Saúl, ¿qué pasó hace 30 años? ¿Por qué me dejaste de hablar? ¿Por qué te me retiraste? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo así como, pues déjame ver, ¿verdad? Rebobinar, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero también yo dije, oye, ¿en serio para eso me hablas después de 30 años para discutir un asunto ya muy, muy viejo? Pero bueno, pues si quieres lo hablamos, ¿no? Y lo hablamos, lo platicamos, habíamos tenido una diferencia así, 30 años atrás, se aclaró, y es que sí, realmente ella se había quedado con esa duda, ella realmente no sabía qué había pasado, o conocía una versión pero no conocía la mía. Entonces ya ella la escuchó y ya estuvo conforme, y pues la amistad siguió después de 30 años de interrupción. Sí, imagínense, ahí es donde entra la memoria y donde entra también la historia. Y como vemos acá, muchas veces la historia busca comprender el pasado, busca aprender del pasado para poder construir un futuro mejor, o por lo menos un futuro, como dice aquí, más informado. Muchas veces hemos dejado, hermanos, atrás muchas cuestiones así, sin hablarlas, sin saber, sin escuchar. Muchas veces le dimos vuelta a la página, pero dejamos un vacío de información. Dejamos, por decir en la historia, páginas ahí en blanco, y eso lo único que genera en un futuro es como que inseguridad, ¿verdad? Necesitamos, para escribir una buena historia, estar bien informados, tener buenos registros, saber exactamente qué pasó, y eso solamente brota ¿de dónde? De la memoria. En el libro de Devarim, lo que nosotros vemos ahí es que Moisés,
Moisés pasa de legislador, o sea, de alguien que recibió la Torá, él pasa a ser un intérprete. ¿Por qué? Podemos decir, hermanos, que el Eterno habló en Éxodo, el Eterno habló en Levítico, el Eterno habló en Números, pero ya en Deuteronomio es Moisés el que habla. El libro de Deuteronomio es un discurso de Moisés. Es Moisés explicando todo lo que pasó. En otras palabras, Moisés está interpretando la Torá. Moisés en este libro de Devarim nosotros lo vamos a ver enseñando la ley, repitiendo la ley. Por eso se llama también Mishle Torah, la repetición de la Torá. Entonces Moisés está haciendo esto para el pueblo. Su lección de justicia no surge simplemente de la historia. Entonces Moisés, vaya, podemos decir nosotros, sí está contando la historia, sí está diciendo lo que pasó desde que salieron de Egipto y hasta que llegan a la frontera de la tierra prometida, pero toda esa historia que Moisés está relatando, y en partes cuando habla de las instrucciones de Dios, lo que está interpretando, Moisés lo hace ¿de dónde? ¿De dónde viene todo? ¿De dónde surge todo? De su memoria. Él lo tiene plasmado en su memoria. Ahora, la idea que estamos manejando acá, esta idea de memoria en lugar de historia, hay que decirlo, es un gran obstáculo que se tiene que superar. ¿Por qué? Porque mire, todos podemos aprender historia. ¿Están de acuerdo? Todos podemos aprender historia, pero la pregunta aquí es ¿cómo se adquiere memoria? O sea, ¿cómo se adquiere memoria de algo en donde yo no estuve? De algo en lo que yo no participé. Recordemos que aquí lo que está pasando, lo que estamos viendo en Devarim, es Moisés hablándole a una nueva generación de israelitas. Muchos de ellos habían nacido en el desierto. Otros eran niños cuando las cosas que Moisés les está hablando habían pasado. Y como niños, pues muy probablemente ellos no habían puesto atención a todas esas cosas. No las tenían registradas en su mente. Entonces, ¿cómo le hacemos cuando se nos está contando una historia o cuando estamos escuchando una historia? ¿Cómo le hacemos para que esa historia venga a formar parte de mi memoria? Porque en las enseñanzas de la Biblia, en las enseñanzas espirituales, hermanos, de eso se trata. Eso es un paso muy importante. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues recontándola una y otra vez, sumergiéndonos en ella hasta hacerla nuestra. Quizás eso forma parte de la intención de Moisés al repasar cada acontecimiento y haciéndolo a detalle. Al revivirlo se puede experimentar de nuevo su impacto y su lección. ¿Cuántas veces ustedes han repetido una historia, hermanos? O sea, que ustedes le platiquen a alguien una historia, ¿cuántas veces lo han repetido? ¿Les ha pasado? Y saben que con quienes pasa mucho esto, con las personas que son mayores de edad. Las personas adultas, digamos los de la tercera edad, tienen mucho ese hábito de platicarnos las mismas historias. No siempre esto quiere decir que ellos tengan un problema. A veces sí ya tienen algún problema y te platica una historia y te la vuelven a platicar y te la vuelven a platicar. Se les olvida que ya te lo platicaron, pero otras veces no. Otras veces ellos te platicaron algo y quizás en una semana te lo vuelven a platicar o al día siguiente te lo vuelven a platicar. ¿Qué es lo que pasa con las personas mayores que insisten en platicar lo mismo? Porque todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Entonces hay que ver
bueno, ¿qué es lo que me está platicando? ¿Verdad? ¿Qué es la historia que me está contando? Y es muy probable que la persona te esté contando eso una y otra vez, porque para él o para ella es algo muy importante. Eso que te está contando es algo muy importante. Y no solamente que es importante para él o para ella, sino que quiere que esa historia sea importante para ti. Algo quiere que aprendas, algo quiere que se te quede de esa historia, y por eso te la cuenta una y otra vez. ¿Qué pasaba con Moisés y el pueblo de Israel? Moisés comienza su discurso con el viaje desde Horeb. O sea, desde que ellos reciben la revelación en el monte Sinaí y hasta que ellos llegan a la tierra de Moab, o sea, a la frontera con la tierra prometida. La intención de Moisés, hermanos, no es nada más relatar el viaje del pueblo de Israel, porque lo que Moisés está haciendo, y lo vemos desde un principio en el libro de Devarim, que Moisés pretende responsabilizarlos. Una característica en la parashá de Devarim es que Moisés hace mención de varios lugares, y esos lugares por lo general son lugares donde hubo conflictos entre el pueblo y el Eterno. Y Moisés pretende responsabilizar a esta nueva generación, ya que están a punto de entrar en la tierra de Israel. Moisés comienza relatando los pecados de los espías, de los exploradores, habla de la generación más joven y termina hablando también de los sabios, los jueces que él mismo nombró, que él mismo eligió. Moisés les está contando la historia, hermanos, a esta nueva generación de israelitas, pero Moisés los hace a ellos parte de la historia. Una frase que constantemente vamos a ver en el libro de Devarim va a ser: entonces ustedes. ¿Verdad que sí? Ya han leído el libro. Esa frase la vamos a ver constantemente. Entonces ustedes dijeron, entonces ustedes hicieron, entonces ustedes se rebelaron, entonces ustedes, eso lo vamos a ver constantemente. Y la pregunta aquí importante es: ¿lo habían hecho ellos? ¿Realmente lo habían hecho ellos? ¿Lo hicimos nosotros? No, ya dijimos que ellos eran una nueva generación. Ellos eran niños en aquel momento. Ellos no lo hicieron, nosotros tampoco, pero la intención de Moisés era crear en esa nueva generación de israelitas, y de paso en nosotros también, una memoria, hermanos, una memoria de todo lo que había sucedido. Como vemos en la escritura cuando dice: no fue con vuestros padres con quienes Hashem hizo pacto, sino con todos nosotros los que estamos hoy vivos aquí. O sea, cuando la escritura dice el pacto no fue con los que estuvieron allá, no es que no fuera con ellos, sí, o sea, sí fue con ellos, pero lo que está haciendo es extender el pacto. Ese pacto el Eterno lo hizo con todos nosotros los que hoy estamos vivos aquí. Entonces, si se fijan, la intención de Moisés, la intención del Eterno también, por supuesto, es crear una memoria personal y una memoria colectiva en todos los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque mire, hay quienes creen las palabras de la Biblia como una historia. Esa es la realidad. Muchos ven la Biblia como un libro histórico, y lo es, porque ciertamente lo es. Hay mucha historia en la Biblia, la historia de la creación, hasta la historia del fin de tiempos, todo está en la Biblia. Entonces sí es un libro de historia, pero lo que el Eterno quiere no es que lo veamos solo como un libro de historia, sino como nuestra historia. O sea, allí está mi historia, yo soy parte de todo lo que está escrito ahí en la palabra de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que para nosotros, igual que aquella generación, Moisés quería que ellos recordaran la experiencia del Sinaí.
Y que aunque alguien dijera, es que yo todavía no nacía, Moisés, no importa, o sea, yo te lo voy a contar todas las veces que sea necesario, yo te lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, hasta que tú realmente creas que tú estuviste allí, hasta que tú realmente aceptes y digas, yo estuve ahí, y que cada vez que yo te lo cuente es como que tú ya sientas que estuviste ahí. Porque no pasa así. Cuando has escuchado una historia de un anciano que te lo cuenta una y otra y otra y otra vez, llega un momento, sí o no, que cuando él va a empezar la historia, tú ya sabes absolutamente todo lo que te va a decir. Cada palabra. Y que incluso llega el momento que cuando él te cuenta la historia, tu mente va al lugar de la historia. Porque ya no son palabras lo que él te está diciendo. Tú ya te volviste parte. Él empieza a platicar y te empieza a contar y tu imaginación va allá. Cuando eso pasa, hermano, es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque esa historia que te está contando tu abuelito o tu mamá o algún vecino, algún anciano que te cuente esa historia, cuando eso llega a pasar, a ti ya no te va a molestar para nada que te cuente la historia. Tú vas a disfrutar la historia porque tú ya te volviste parte de. Tú ya es como que estás ahí con él, viviendo la historia. Eso es lo que Moisés quería. Eso es lo que Moisés quería generar en aquella nueva generación de israelitas. Que ellos tuvieran bien clara la memoria en su mente de que ellos estuvieron ahí en el Sinaí, de que ellos escucharon la voz de Dios hablándoles desde arriba, aunque no la hubieran escuchado. Moisés quería que ellos tuvieran en su memoria cada detalle del paso por el desierto. Moisés quería que ellos recordaran absolutamente todo, porque recuerden, ellos están a punto de entrar en la tierra de Canaán. Pero como dijimos hace rato, para construir una historia a futuro, construir una buena historia a futuro, tenemos que tener buenos registros en nuestra memoria de lo que ocurrió en el pasado. Por eso es que Moisés hace toda esta recapitulación de lo ocurrido desde la salida de Egipto y hasta el punto donde están. Porque ellos están, ahora sí que ellos están a punto de hacer historia al conquistar la tierra. Una nueva historia. Pero Moisés no quiere que vayan hacia esa nueva historia sin primero ellos tuvieran muy claro en su mente todas las experiencias que se habían vivido con anterioridad. Igual nosotros, hermanos, nosotros debemos de recordar la experiencia del Sinaí. ¿Por qué creen que cada Shabbat ponemos los 10 mandamientos? Cada sábado. Y a lo mejor usted dice, pues yo no sé para qué los ponemos, ya me lo sé. Ya me lo sé. Pero fíjese, si usted dijera, hermano, yo ya me lo sé, ¿se acuerdan aquel que le dijo a Yeshua? Ya me lo sé. Ya, no hombre, ya todo. ¿Y qué dijo Yeshua? Te falta una cosita, ¿verdad? Nada más. Y realmente lo que Yeshua le dijo a aquel hombre fue esto de lo que estamos hablando. Te falta hacer tuyo esa historia. O sea, tú conoces los mandamientos. Tú conoces y dices que los has guardado. Pero hay un detalle, hay algo que te está faltando en esta historia. Realmente ser parte de ella, realmente estarlo viviendo, pero así, full, ¿sí? Totalmente a plenitud. Una cosa te falta, dijo Yeshua. Fue algo muy drástico lo que Yeshua dijo. Tenía que renunciar a todo. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Porque Yeshua se fue a la plenitud de la ley. Amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y recursos. Yeshua se fue hasta allá. Porque si tú dices que tú ya conoces bien la ley, los mandamientos y los has guardado, te falta eso. No lo estás haciendo a plenitud.
Entonces, nosotros acá recordamos los mandamientos cada Shabbat. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar una memoria. De que hasta que nosotros realmente sintamos que estuvimos ahí. Que creamos que estuvimos ahí. Que podamos tener esa sensación viva de que escuchamos la voz de Dios. De que fuimos parte de las personas que se acercaron a Moisés y le dijeron: Moisés, mejor habla tú con él. Porque nosotros escuchamos su voz y sentimos que nos morimos. Realmente creer que fuimos parte de ese grupo de personas. Nosotros debemos de recordar, hermanos, también la conquista de la tierra prometida. Esa parte que nos narra el libro de Josué, cuando se conquista la tierra. ¿Cuántos han leído el libro de Josué? Y que usted diga: yo conozco el libro de Josué. Porque ya tenemos más de 10 años con el ciclo anual de lectura y estudio de la Torá. Entonces quiero pensar que más de 10 años leyendo los primeros 5 libros, pues lo tenemos fresco, ¿no? Tenemos el conocimiento de los primeros 5 libros, pero ¿qué tal Josué? Josué no lo incluimos como parte del ciclo anual. Incluimos la Torá, lo que es la Haftará, lo que son los evangelios y el Apocalipsis, y ya de ahí, como yo les digo, ya lo que ustedes quieran comer cada día, ¿no? Lo que ustedes quieran leer diario. Pero yo no sé si a la misma vez ustedes sigan llevando un ciclo anual de lectura de la Biblia completa. Si es así, pues qué tremendo, qué bueno. Pero si yo les digo, hermanos, ¿cuántos tienen presente el libro de Josué? ¿Cuántos de ustedes tienen así, saben cómo se fue llevando a cabo la conquista de la tierra? ¿Cómo fueron conquistando las ciudades? ¿Cómo se fue repartiendo la tierra? ¿Qué eventos nos narra el libro de Josué? ¿Lo tienen así fresco? ¿Verdad que no? Y es algo que, o sea, el generar una memoria, o para generar una memoria, estamos diciendo acá que ¿qué necesitamos? Contar la historia una y otra vez, recontar y recontar la historia, o lo que es lo mismo, leer y volver a leer, ¿sí? Muchas veces leer repetidamente la historia, o darle play, ¿verdad? Ahí ahora está en audio, que eso se agradece profundamente, es una maravilla que le puedes dar play ahí, libro de Josué, y les pone una voz bien bonita, ¿no? Ahí en el YouTube, libro de Josué, capítulo 1, y comienza la narrativa, y tú mira nada más, o te pones tus audífonos, o ya con el celular ahí lo pones, y en cualquier parte donde estés. Mi esposa a veces está ahí lavando los platos, y ahí tiene su celular escuchando, o allá en el negocio. Entonces es una maravilla que puedas estar escuchando, porque muchas veces a muchos de nosotros empiezas a leer y cuando vas a medio capítulo, ¿qué pasa, hermanos? Empieza uno, te da sueño y no lo puedes evitar. Medio capítulo y pero en cambio le das play y lo escuchas, y ahí sí lo escuchas y aguantas varios capítulos sin que te dé sueño, y más aunque estés haciendo otra cosa. Eso le funciona más a las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez. El hombre no, el hombre nada más puede hacer una sola cosa. El hombre si está haciendo algo acá, lavando platos, no va a poner atención a lo que está escuchando. O lava los platos o escucha. Entiéndanos, mujeres, así somos los hombres, esa es así nos hizo el Creador, ¿verdad? O hacemos una cosa o hacemos otra. Las mujeres no, las mujeres son ¿cómo se llama? Multitareas. La mujer puede estar lavando trastes, escuchando, hacer 4 o 5 cosas al mismo tiempo, y en todas está concentrada. Nosotros no. Poniendo ropa, lavar, todo, ¿no? Entonces, bueno, los hombres no, pero es una maravilla que hoy podamos escuchar. Entonces, ¿qué necesitamos escuchar o leer o estarnos alimentando constantemente de
la palabra de Dios, porque solamente de esa memoria, de esa forma vamos a generar memoria en nosotros, hasta llegar al punto en donde nosotros recordemos, tengamos en nuestra mente bien presente todo lo que pasó en la conquista de la tierra, el tiempo de los jueces, el tiempo del oscurantismo, hermanos. Les confieso que uno de los libros de la Biblia que yo en lo personal menos he leído, menos tengo presente, es el libro de los jueces. No sé por qué, y no porque no lo haya leído, sí lo he leído, pero por alguna razón no se me quedan mucho los eventos narrados en los jueces. Lo único que yo me sé de jueces, así que lo tengo bien presente, y yo creo que es lo mismo que ustedes también, es la historia de ¿quién? De Gedeón y de Sansón. Y párale de contar. O sea, yo de ahí ya, sí, bueno, y Jefté, porque hace poquito prediqué de Jefté, ¿verdad? Pero si no, me agarras, oye hermano, Jefté, ¿quién era Jefté? Se me hace que lo he escuchado. Entonces, pero ¿qué pasa? A lo mejor necesito generar más memoria del libro de jueces. Quizás porque es un tiempo de oscurantismo, porque es un tiempo, la verdad, muy feíto, en donde pues cada quien hacía lo que mejor le parecía y pasaron cosas horribles en el libro de jueces. Y a lo mejor por eso, ¿verdad? ¿No? Ah, sí. Sí. Que casi desaparece, ¿verdad? Y probablemente de donde nosotros venimos, probablemente. Sí. Sí. Y es algo bien común, hermanos, que a la mayoría nos pasa, y es que la mayoría de las personas tenemos en nuestra mente algo que se llama recuerdos reprimidos. ¿Se han escuchado eso? Una memoria reprimida. O sea, hay eventos en tu vida que tu mente, tu subconsciente, decide cubrir, olvidar, como no, eso fue algo feo, ya no quiero recordarlo. Y tu propia mente lo sepulta por ahí. No es que no pasó, sí pasó, pero tú no lo quieres recordar. Entonces probablemente jueces, algo así es en la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, es necesario tenerlo en la memoria. Mire, ahorita todavía estamos en los días que el pueblo de Israel, el pueblo judío, le llama los días de luto, los días de sufrimiento, las 3 semanas, desde el 17 de Tammuz y hasta el 9 de Ab, son días de luto para el pueblo judío. Ellos en estos días, hermanos, ellos no hacen fiestas, ellos no celebran, ellos pues casi hasta se pueden hasta vestir de luto. ¿Por qué? Porque es un periodo de mucho sufrimiento para ellos. El 9 de Ab es la fecha cuando fueron destruidos los 2 templos, el primer templo, el segundo templo. También es la fecha cuando los espías dieron el informe y Hashem mandó al pueblo al desierto 40 años. Entonces cosas terribles han sucedido en estas fechas para el pueblo judío, y ellos no lo sepultan, ¿verdad? Al contrario, ellos hasta tienen fechas en el calendario para recordarlo y tenerlo bien registrado en la memoria. Nosotros tenemos que tener memoria de todas estas cosas. Debemos de tener memoria del tiempo de los reyes, de cómo se levantó Saúl, cómo fue desechado, el tiempo del rey David, el tiempo de mayor gloria del pueblo de Israel,
fue el reinado de David, el reinado de Salomón, la caída de Salomón, la división del reino. Todas esas son cosas que tenemos que tener en nuestra cabeza, como si es parte de nuestra historia. ¿Por qué? Porque, hermano, si alguien, como dice por ahí la Escritura, demanda de nosotros una explicación, si alguien demanda de nosotros que le hablemos de nuestra fe, ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos memoria de las cosas? Y si usted dice, hermano, es que es mucha información, muchas cosas para aprenderme, es que no se trata de que te lo aprendas. Se trata de que lo hagas parte de tu memoria, como si tú lo hubieras vivido. Así como no te debe costar trabajo contar tu historia, o les cuesta trabajo. Si a ustedes les preguntan, oye, cuéntame de ti, háblame de tu historia, háblame de cuando eras niño, dime dónde creciste, en dónde naciste, en qué barrio, dónde vivías, en qué escuela estuviste, quiénes eran tus amigos. Y si tú te pones a contar tu historia, hermano, lo vas a hacer fluido, ¿no? Vas a platicar, tienes muchas cosas que decir de tu historia. Bueno, es lo mismo. Por eso es importante que la historia de la Biblia esté registrado en nuestra memoria, que yo crea que yo estuve ahí. Cuando yo tenga registro de todos estos eventos, voy a poder platicarlos así como que yo estuve ahí, y por eso es tan importante. Temas como la división del reino, los exilios por los que pasó el pueblo de Israel, cuando regresó a casa, tenemos que tener presente los temas de los profetas, desde qué hablaban los profetas al pueblo, cómo los profetas confrontaban al pueblo, así como Daniel confesaba los pecados del pueblo. Nosotros tenemos que tener memoria de estas cosas, de cuando se levantó Juan el Bautista. Tenemos que tener registro, hermano, cuando pasó esto. Poder decir, y hubo un tiempo de silencio, hubo un tiempo donde el Eterno le dejó de hablar al pueblo. 400 años de silencio, pero luego se levantó un hombre y contar la historia, siendo yo parte de ella. Recordar, por supuesto, y platicar de nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach. Ustedes se acuerdan que Yeshua dijo, hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí. Fíjese las palabras, en memoria de mí. Nosotros tenemos que recordar la historia de Yeshua, tener presente lo que Yeshua hizo, su ministerio, sus enseñanzas, su sacrificio, recordar el madero, como la canción de Adán Romero, cuando dice que estuvo ahí. ¿Se acuerda de una canción donde él relata y él dice en la canción, sí estuve allí, yo estuve ahí, yo fui uno de los que grité, yo fui uno de los que dijo ahí, crucifíquenle, crucifíquenle. Qué duro, hermano, pero lo haces parte de ti, lo haces parte de tu vida, lo haces parte de tu memoria. Recordar todos esos eventos, recordar la resurrección, imaginarte que tú estuviste ahí, que tú corriste allá al sepulcro y que no estaba el cuerpo y que lo andaban buscando. Imaginarte que estabas ahí con los del camino de Emaús, qué sé yo. O sea, esto se trata, hermanos, de recordar, siempre recordar. Y para terminar esto, recordar que Él vendrá otra vez. Porque eso es bien importante, hermanos. Recordar que Él vendrá otra vez. Porque ¿sabe qué? Parece que de pronto se nos olvida. Se nos olvida que Él viene. Se nos olvida que la Escritura dice, he aquí que Él viene pronto. Está a la puerta. ¿Cuántos han leído esos rumores, esas noticias que traen ahí en las redes sociales de que vienen a invadirnos los marcianos, ¿no? Bueno, no los marcianos, pero está muy fuerte esa información. Yo no sé si es sembrar terror, yo no sé si es parte del plan de la misma élite, pero a cada rato sale esa información de que hay una nave y que ya la registró el telescopio no sé qué, no sé cuántos telescopios hay, ¿no? Que el Hubble y no sé.
que la nave está a no sé cuántos años luz, pero que ahí viene. Y luego dice, y son hostiles, dice. Esos que vienen son hostiles, vienen a la tierra. Y ahí está la información. Si no la han visto, chéquenle y van a ver. Ahí está, ahí está. Entonces algo nos están diciendo. Ahora, ¿cuántas veces en películas nos han vendido esa idea? El Día de la Independencia y muchas otras películas, ¿no? Seres de otros mundos que vienen a conquistar la tierra. ¿Por qué cree usted que nos han metido tanto esa idea? ¿Por qué? Porque es real, hermano, porque cuando Yeshua venga, Yeshua viene de otra parte, ¿no? Mi reino no es de este mundo, dijo Yeshua. En ese sentido, Él es un extraterrestre. Él viene de fuera. Su reino no es de este mundo. Él viene. Y Él viene ciertamente ¿a qué? A conquistar la tierra. Él a eso viene. Entonces, ¿qué nos han estado metiendo en la cabeza? Nos han estado preparando para rebelarnos contra lo que viene. Todas esas ideas de las películas es de que todos los moradores de la tierra se unen para hacerle frente a lo que viene del cielo. Y en las películas siempre ganan los de la tierra, ¿verdad? Siempre derrotan a los invasores. Eso no va a pasar en la realidad. Pero nos venden esa idea. Entonces ahorita le están dando bastante fuerza a esa información. ¿Pero para qué? Para que te prepares y te rebeles contra lo que viene, contra esto que se está acercando. Necesitamos tener memoria y tener muy presente que Yeshua viene. No solamente tener memoria de los eventos del pasado, hermanos, sino dijimos construir una memoria también de los eventos del futuro. Esto no se trata de historia, esto se trata de tener memoria. Amén. Shabbat Shalom. Y vamos a echarle ganas para tener una mejor memoria, teniendo presente todo lo que el Eterno nos dice a través de su bendita palabra. No hay otra forma de generar memoria sino repitiendo y repitiendo las mismas cosas hasta que sintamos, creamos que somos parte de ellas.